Hola, ¿cómo estáis? Gracias, brujaitos, gracias, brujitas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, con muchísimas ganas de leer las energías, de saber qué es lo que está pasando. Así que vamos a empezar así sin más, porque no quiero ya seguir haciéndose esperar. Pero también me siento hoy con muchas ganas de querer descubrir qué es lo que está ocurriendo. Así que vamos a empezar. De acuerdo, vamos a empezar hoy. El oráculo se hace presente. El oráculo de las energías. Chan, chan, chan. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver, a saberlo muy prontito, muy prontito. Lo vamos a ver. A ver un segundito. ¿Qué me parece esto? Ajá. Vale. A ver. Elementos del cielo, arcángeles, seres de luz de alta vibración, de amor, de sabiduría, de mucha pasión. Háganse presentes aquí y ahora. Díganme a ver qué desean decirles a mis relaciones mujeritos, relaciones mujeritas aquí y ahora, en este momento presente, en el momento perfecto, día, mes y año, que sea el correcto para ellos encontrar esta lectura. ¿Qué mensajito les ofrecéis? ¿Qué queréis decirles? Gracias. A ver. ¿Qué necesitas saber? Gracias, mujeritos. Gracias, mujeritas. Aquí. A ver, que se ha girado. No tomo reversos, ya lo sabéis. ¿Qué necesitan mis gracias, brujeritos? Muchas cartas, no. Más fácil. Fluido y claro, por favor. ¿Qué necesitan saber mis gracias, brujeritos? Gracias, brujeritas. ¿Qué necesitan saber? ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué necesitan saber? ¿De acuerdo? A ver. Ajá. Vale. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué queréis decirles? ¿Algo más que queréis decirles? Ajá. Vale. Vale. Wow. Vale. Sí, de acuerdo.
hace presente el tarot de Osho. A ver. Elementos del cielo, arcángeles, seres de luz. ¿Qué mensajito deseáis ofrecer servir a los enojaditos en base a esta lectura? ¿Qué significa esta carta? ¿Qué queréis decir con esta carta en concreto? ¿Qué mensajito me decís sobre esta carta? Vale. ¿Algo más que deban saber? ¿Algo más? ¿Algo más necesitan saber? Os habéis pasado. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Vale, de acuerdo. Comprendo. Vale. Vale, vamos a empezar por las últimas cartas porque me han hecho ver lo que tenéis que saber primero para poder entender la energía que está sucediendo ahora, ¿de acuerdo? Es decir, primero tenemos que ir como a lugar en el pasado o al presente o al pasado o a un presente cercano, ¿de acuerdo? Entonces, sí, en plan de que aún lo estás viviendo, ¿de acuerdo? Un presente, sí, en tu momento actual, ¿vale? Un pasado cercano, perdón, me quería referir, no un presente cercano, sino un pasado cercano. Entonces, primero me dicen que os diga, que os ponga en situación, esa es la palabra. Entonces, vamos a empezar primero con las últimas cartas para poder deciros las siguientes. Vale. De acuerdo. En este momento de tu vida, en la energía que estás entrando, ¿vale? Estás madurando. Pero no me refiero físicamente, me estoy refiriendo a, que también puede ser, ¿de acuerdo? Pero se refiere a una madurez emocional, mental y energética. Es decir, si has tenido un despertar espiritual muy fuerte, quieren que sepas que esa energía se está asentando ya en ti. Ya por fin es como que se está equilibrando, porque cuando empezamos a tener despertares espirituales es un caos. Y todos aquellos y aquellas que lo estéis viviendo o lo habéis vivido, lo sabéis de sobra, al igual que yo también lo experimenté en su día. Cuando las energías te avasallan, eso es un conflicto tras otro, y mucha incertidumbre y no sabes bien ya qué es real, qué no es real, en quién puedes confiar, en quién sí, ¿de acuerdo? Entonces, por fin la energía se asienta, tus pensamientos son claros, tus intenciones también, es decir, ya hay un equilibrio entre lo que piensas y lo que haces y dices, ¿de acuerdo? Entonces estás ya madurando, ya por fin, aparte es como que te sientes ya también como seguro o segura, ya no sientes, y no te sientes como tan ingenuo o tan fácil de manipular, sino que ahora es como que todo, te has quitado el velo la venda de los ojos y te permites entender lo que sucede en tu día a día, y es como que estás como más atento, estás más experimentado en la vida, por eso la madurez, ¿de acuerdo? Entonces como que ya has vivido muchas experiencias de vida complejas de diferentes niveles y es como que ahora ya te defiendes ante la vida, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo hacerlo y en qué medida se necesita tu ayuda. Sabes parar, sabes acelerar y sabes cuándo sí o no debes actuar, ¿vale? Fuerte ese mensaje. Y de hecho, no es casual porque te sale la carta de la totalidad, es decir, al haber encontrado, al por fin asentarse esta energía, este aprendizaje de vida, ¿de acuerdo? Esta madurez, esta sabiduría, te ha hecho sentirte como completo, que ya por fin es como que te lanzas al vacío, es decir, has tenido mucho salto de fe, has tenido mucha confianza en ti, ¿de acuerdo? En ti, en la vida, en lo que estabas haciendo, aun cuando nadie confiaba en ti. Entonces, y al haber hecho eso es como que te has sentido en equilibrio, te has sentido pleno. Y a su vez, si os dais cuenta, en esta carta son 3 personas, es decir, te has permitido no solo confiar en ti, sino confiar en otras personas
las cuales te han ayudado a seguir creciendo, a seguir expandiendo tu energía, expandiendo tu luz, expandiendo lo que tú crees y estabas haciendo. Entonces, por eso te sientes también como completo, pleno, en tu máxima totalidad, porque te has dado cuenta que has sido capaz de afianzar relaciones, ya sea de pareja o de amistad, ¿de acuerdo? O familiares con tus hijos e hijas, ¿de acuerdo? O entre tu tío, tus sobrinos, abuelo, abuela, ¿de acuerdo? Gente de tu familia, de tu linaje, ya sea de sangre o no, ¿de acuerdo? Pero me viene fuertemente el mensaje de, te sientes por fin tranquilo, tranquila, porque te has dado cuenta que te has quitado como las espinas del corazón y te ha vuelto a permitir como confiar y compartir. Entonces, y al haber hecho eso, te has sentido apoyado y te has sentido en paz de darte cuenta de, vale, todo está en armonía. Por fin todo tiene como un sentido y te permites, pues, ayudar y ser ayudado, ¿de acuerdo? Entonces, es como que el equilibrio del dar y el recibir, ¿de acuerdo? Te permites compartir y te permites tú compartir ante el mundo, pero también permites que otras personas compartan contigo su tiempo, su energía, sus pensamientos, sus ideales, insisto, lo que son, ¿de acuerdo? Al igual que tú. Y esa energía te hace estar viajando. Y este viaje pueden ser, insisto, dos cosas. Pueden ser un viaje mental, energético, a nivel de una introspección, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, un cambio de saber hacer las cosas ahora de una forma diferente a lo que te habían enseñado e inculcado de niño o niña, ¿de acuerdo? Pero también puede ser un viaje físico, es decir, que te puedes estar creando un viaje donde tengas que ir a visitar a X persona, reunirte con para aclarar un cierto tema y poder con ello terminar de madurar, porque cuando tenemos asuntos pendientes, es como que esa energía nos estanca, nos hace daño, nos limita. Entonces también me viene fuerte el mensaje para algunos o algunas de que es posible que necesites realizar un viaje en concreto físico, no solo mental, hacia tus emociones, sino un viaje físico para poder terminar de madurar, poder terminar de sentirte pleno porque tienes un asunto pendiente con alguien con quien a lo mejor discutiste, te enojaste, saltaron las alarmas y a lo mejor era una relación, ¿de acuerdo? Y a lo mejor pues como que se enfrió un poco la relación por las distancias, ¿de acuerdo? O pudo haber malentendidos, confrontaciones, conflictos, que eso es muy fácil que ocurra, se toca a distancia. Y ahora es como que te permites hacer un viaje y ese viaje te va a ayudar a terminar de madurar, a terminar de expresar lo que tienes que expresar y que te callaste, porque en ese momento no sabías cómo decirlo y si lo decías iba a explotar todo en el peor de las formas, quiero decir, no tenías el suficiente amor como para poder disculparte o aceptar las disculpas de esa persona. Entonces, el tiempo que habéis estado como más alejados os ha ayudado como a daros cuenta de lo mucho que sí que os importáis, lo mucho que esa persona influye en tu vida, cómo afecta su ausencia, el cómo realmente sí tenéis como las ganas de crear un futuro juntos. Entonces este viaje que haces te ayuda a actualizar toda esa información, a esos sentimientos y hacer como las paces. Por eso es el aprender a madurar, porque una parte muy importante de nuestra vida con la maduración es el saber también darte cuenta que no siempre tienes la razón, ¿de acuerdo? Es decir, soltar un poco el orgullo y el ego, que eso a veces tanto hombre como mujer, nos fastidia. Es decir, cuando nos tocan el ego, muchas veces cualquier relación se rompe. Entonces es como hace un tiempo de maduración para poder entender diferentes puntos de vista y así permitirte ahora poder hacer este viaje abriendo el corazón y poder decir realmente lo que sientes y permitir que otra persona diga lo que siente también. Por eso fuertemente la madurez porque insisto, al salir la carta de la totalidad y ser más personas, me viene fuertemente eso, una conversación inacabada. Como que el silencio dio como el resultado, la finalidad, pero el silencio no era la respuesta, sino la respuesta estaba dentro del silencio que nunca se pudo llegar a decir las palabras, porque a lo mejor tú bloqueaste a esa persona o la callaste o le dijiste la palabra exacta para que
no quisiera decir nada porque le tocaste el orgullo, le tocaste el ego. Entonces me viene fuertemente ese mensaje de os silenciasteis mutuamente, os tocasteis el ego y en base a ello la conversación se quedó congelada, enfriada, sin terminar de decir lo que se tenía que decir, porque habló más fuertemente la mente que el corazón. Entonces este viaje os va a ayudar, insisto, un viaje físico o mental, ¿de acuerdo? Pero es como, os va a ayudar a como a terminar de aclarar lo que se quedó en el aire, ¿de acuerdo? Y a su vez es que te tocan la asistencia. Es decir, esa conversación es muy importante porque es como que, como al haber renunciado a esa conversación, a esa aclaración, a esa resolución con esa persona, eso te ha tocado mucho la asistencia, porque a lo mejor tienes planes de futuro con esa persona muy importantes a nivel familiar, ¿de acuerdo? Es decir, que a lo mejor tienes pensado pues casarte y tener una familia con esa persona, o tienes planes con esa persona de crear un negocio juntos, o hacer colaboraciones o proyectos en común. Entonces el hecho de haberse congelado esa comunicación o esa relación, ¿de acuerdo? Porque puede ser una relación romántica o de socios, ¿vale? Para que quede claro. También puede ser esto referido a un socio o a una amistad con la cual querías crear con un proyecto en común, ¿de acuerdo? También, o incluso eso también se puede referir que se ha congelado la conversación, la comunicación con una madre o padre con sus hijos, ¿de acuerdo? También para que lo tengáis en cuenta. Quiero decir, llevaroslo a vuestro terreno personal, ¿vale? Pero me viene fuertemente eso, la congelación de una conversación que está pendiente, que puede ser a nivel romántico o a nivel de amistad o a nivel laboral, ¿vale? O un jefe con su trabajador o trabajadora, ¿vale? Que ha habido un fallo de comunicación, ha habido un problema de egos, un conflicto, y no se ha llegado a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación, ya sea laboral, ¿de acuerdo? O de amistad, o profesional, o de amor, ¿de acuerdo? O filial de hijos, ¿de acuerdo? O familiares, se ha como congelado, se ha enturbiado y hay como un mal rollo. Es decir, la energía está con mucha subida y bajada y mucha tensión. Hay tensión en el ambiente, ¿vale? Es decir, podría haber una comunicación muy fluida y en vez de eso está como entrecortada. Me viene fuertemente el apagado fuera de cobertura o el GPS cargando. Me vienen fuertemente estos sentimientos de no se ha llegado a un acuerdo. Está todo como paralizado, congelado o con niebla o intentando como querer hablar pero no se termina de hablar, quiero decir, es como que el mensaje no termina de llegar a su destinatario, ¿vale? Es como que se está intentando emitir el mensaje pero es que falla, ¿de acuerdo? Entonces es fuertemente este mensaje que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? De se ha como paralizado la comunicación y es preciso tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? A ver, un segundito que mire. Sí, sí que está grabando. Vale, es que no, es que me acaban de llamar, entonces no sabía si se había pausado el vídeo, ¿vale? De acuerdo. Pero sí, continúa, de acuerdo. Entonces, insisto, en este fallo de comunicación que has tenido con esa persona, o esas personas, ¿de acuerdo? Ha tocado muy fuertemente a tu existencia. Y eso te ha hecho como estar en un momento de caos, porque es como que de repente se habían como roto tus sueños. Porque, insisto, si tenías muchos planes con esa persona o esas personas, el hecho de que todo se congelara, pues te ha hecho como, ¿y ahora qué? ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Porque yo tenía pensado hacer todo esto, esto y esto y esto, y en tanto tiempo. Y ahora, como haber discutido o no haber sucedido todo como tenía que suceder, ahora cómo lo hacemos. Entonces, el hecho de tener que hacer ese viaje te va a ayudar a como descongelar esa energía, ya que todo vuelva a fluir en la armonía que se requería. Es decir, porque ahora ya ambos sois maduros, ambos ya estáis dispuestos a querer hablar y hablar de corazón y no con el ego, ¿de acuerdo? Porque, insisto, me viene fuertemente que el ego ganó. La mente enfadada ganó la partida esta vez, en vez del corazón. El corazón se quedó al margen. Fuerte ese mensaje. Y me cuadra lo que te estoy diciendo, porque por eso me ha venido fuertemente como la discusión de... Es que me ha venido fuertemente una discusión de pareja, a nivel romántico, pero ojo, lo dicho, aplicado a cualquier ámbito de tu vida. Pero me ha venido fuertemente esa pelea, esas típicas reguñinas, peleas no graves como para romper una relación, pero sí como para que tengáis miedo de se ha perdido todo. Es como que me viene un tiempo de pausa,
de haber tenido que pausar vuestra relación porque si no se quemaba todo. Es decir, os habéis tenido como unos días o semanas de silencio. Me viene fuertemente ese mensaje de haberos como silenciado. Por eso digo que a lo mejor os habéis bloqueado, ya sea porque os habéis bloqueado en el teléfono móvil o porque habéis bloqueado la energía a nivel subconsciente o porque habéis dejado de hablar, ¿de acuerdo? O habéis dejado de coincidir en los horarios que solíais hablar. También fuerte ese mensaje. Porque no es casual que os salga la asistencia, la represión, el control. ¿De acuerdo? Entonces me viene fuertemente la discusión de que uno de los dos o los dos os habéis sentido como reprimiendo vuestros sentimientos reales, ya sea porque no queríais como enojar más todavía a la otra persona y que la pagara con vosotros y ya entonces todo se fuera al garete, ¿de acuerdo? Entonces, porque muchas veces, tú sabes que cuando uno sabe o una, cuando la otra persona está enfadada y no quiere reaccionar, no quiere entender, no quiere llegar a un acuerdo, a un entendimiento, sabes que como digas todo lo que piensas, es la gota que lo quema, la gota que colma el vaso. La gota de aceite que lo quema todo, que lo echa todo al desastre. Entonces es como que siento la energía de te has tenido que callar porque sabías que esa persona no estaba en su sano juicio en ese momento por X motivos. A lo mejor estaba con mucho estrés, con mucha ansiedad, con muchos conflictos internos o externos, ¿de acuerdo? Pero la cuestión, no estaba en su sano juicio para escuchar y razonar. Entonces siento que te has tenido que callar porque me estoy notando la garganta que me está doliendo. Es decir, muchas emociones contenidas de miedo, de tener que callarte para que todo no explotara al 100%, o al revés, o sientes la culpa en la garganta de que al final tuviste que decir lo que tenías que decir y con ello explotó todo. Entonces me viene fuertemente ambos escenarios, o que te callaste mucho o todo lo contrario, que ya no podías más, explotaste y todo pues se rompió. Se rompió. Se rompió vuestra relación, se rompió todo. Pero sí, se rompió. Es que me vienen muchos cristales rotos de repente. Pero me viene fuerte mensaje de era lo necesario que se rompiera para poder crear nuevos cimientos. Es decir, me viene fuertemente la explosión del Big Bang. Y así de claro os lo digo. Es como que necesitabais como romper la relación que teníais porque había muchos malentendidos o muchos como que uno dio más por el otro que la otra persona, ¿de acuerdo? O uno fue capaz de abrir más el corazón, decir más los sentimientos que la otra persona, porque la otra persona no se sentía preparada, se sentía insegura. Entonces me viene fuertemente eso, porque la represión es mucho el sufrimiento interno, porque a lo mejor uno de los dos es más valiente, y eso suele ocurrir mucho, que uno de los dos siempre está como más echado para adelante, sin importar que sea la mujer o el hombre, ¿de acuerdo? Pero siempre hay uno de los dos que es más fácil que hable sobre sus sentimientos, o que tenga más claro todo porque es muy intuitivo y tiene una intuición ahí increíble porque es muy brujito, muy brujita. Entonces me viene fuertemente eso. A su vez me viene fuertemente que uno de los dos o los dos fuisteis muy controladores. Tanto que eso es muy probable que fuera la gota que colmó el vaso entero y lo derramó todo. Es decir, que los dos tuvisteis mucho el callarse los sentimientos y sufríais en silencio y teníais miedo a decirlo porque no queríais defraudar a la otra persona o que no os entendiera o que al final se cumpliera vuestro peor pesadilla, que era que se finalizara vuestra relación. Por no poder entenderos, por no ceder, ¿me explico? Y al final es como que los dos, insisto, ganó la mente. Ganó la mente en vez del corazón. Y eso os ha hecho mucho daño a los dos. Por eso me viene fuertemente tenéis que hacer ese viaje para volver a comunicaros, volver a hablaros en persona, volver a miraros a los ojos, y esta vez desde la madurez, desde el haber permitido soltar todos los miedos, soltar las inseguridades, soltar el dolor, porque es muy fácil que también ambos tuvierais miedo por relaciones anteriores que habéis llegado a tener, los traumas, porque hay veces que, sobre todo cuando nos conectamos con nuestra alma afín, tenéis que entender que cuando conectamos con nuestro verdadero compañero o compañera de vida, el verdadero, el auténtico, el que es para ti 100%, ¿de acuerdo? Físicamente o en actitudes o en gustos, tiene semejanza a muchas parejas o amistades que hayas conocido por las cuales hayas sentido un sentimiento.
ya sea afianzado porque creasteis una relación, o matrimonio incluso, depende de vuestro caso, o no. Pero, ¿qué pasa? Que si has tenido malas relaciones y físicamente se parecen a tu verdadero compañero o compañera, o sus manías, o etcétera, pues se te queda como un poquito el mal sabor de boca. Entonces, cuando esta persona, la correcta, a veces dice cierta palabra, o hace cierto gesto, o hace cierta mueca, o cierto tono, y claro, lo hace pues enojado o con bromas de estas que a veces son un poco molestas, si te pilla doblada o doblado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es como que se te activa el miedo de mis anteriores parejas, mis anteriores relaciones me hicieron esto, ¿tú también me harías esto? ¿De acuerdo? Entonces, es como que os habéis sentido a la defensiva, con dolor y con miedo a que tú también me falles, a que tú también me hagas lo mismo que esa persona me hizo, ¿de acuerdo? Y es como no. Las personas que te hicieron esto es porque no tenían que estar en tu energía y solo vinieron para darte un aprendizaje, fuera. Por eso hoy ya no están en tu vida. Pero esta persona, aun cuando tenga semejanzas a esas personas, no va a hacer lo mismo, porque su corazón es el mismo que el tuyo, igual de puro, ¿de acuerdo? Entonces tienes que entender esto. La vida muchas veces nos ofrece gente indeseable que se parece a, para que luego puedas valorar de verdad al 100% a esta persona y no seas tan infantil en el sentido de caprichosa o caprichoso o que tengas muchas inseguridades o que intentes, insisto, controlarlo o controlarla. Es como tuviste que aprender todo lo peor de ti, de tu sombra, con las otras personas, ya fueran amistades o pareja, insisto, para que luego cuando tuvieras, para que te prepararan, para que te ayudaran a romper, porque insisto, si tú tienes comportamientos obsesivos o comportamientos muy juiciosos o mucho de querer controlarlo todo excesivamente, esto es porque te viene por ese exceso, es por lo que tú has aprendido de tus familiares, de tus amistades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú no vibras positivamente y te acercas a este tipo de relaciones y las creas, es porque tienes que romper el mal patrón que repites de tu árbol familiar. Es decir, conductas tóxicas repetitivas de tu árbol genealógico, que has heredado por padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a estas relaciones que has podido llegar a tener, has roto muchos patrones, porque a lo mejor has roto el patrón de sumisión, o de ser dominante, o de las infidelidades, porque te han puesto a ti los cuernos. Quiero decir, no porque tú hayas sido infiel, sino porque te han sido a ti infiel, que te han puesto a ti los cuernos, ¿vale? Para que quede claro. Entonces, si ha habido muchos divorcios en tu árbol familiar o muchos matrimonios concertados, obligatorios, es muy fácil que cuando sea un matrimonio obligado existan infidelidades, lamentablemente. Entonces, si tú has nacido en ese árbol familiar, es muy fácil que tú poseas un corazón muy puro, pero conozcas a gente retorcida, manipuladora y asquerosa que te haya faltado el respeto de semejante forma. Y todo era para que tú, desde ese dolor que sintieras, descubrieras la verdad, porque es muy posible que al pasarte esto, hables con tu madre, o hables con tu abuelo, o con tu abuela, insisto, o con tu padre, y te cuenten de, no, es que a mí también mi esposa, o mi esposo, o la madre del vecino de no sé, quiero decir, la madre de tu abuela, etcétera, etcétera, para que nos entendamos. Le pasó esto cuando se casó, o cuando tenía una relación X, etcétera. Entonces, te das cuenta que cuando te pasan este tipo de situaciones, empatizas con un miembro de tu familia, o tu tía, o tu sobrino, quiero decir, tu primo, etc. La cuestión, hablas con alguien de tu linaje y te cuentan que a ellos también les pasó. Y al poder llorar todos juntos, se abre el corazón, se sana ese trauma y con ello se deshace esa energía y dejáis de vivir eso vosotros mismos y vuestros descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que a veces nos pasan cosas así muy que no entendemos y que duelen, pero ahora, desde esta aclaración, desde saber la verdad, puedes entender por qué lo viviste, porque tú tenías las agallas, la fuerza para decir, vale, me han puesto los cuernos, me han sido infiel, yo no sigo con esta relación, yo no le perdono como para quedarse, le perdono en el sentido de, vale, entiendo que no tuviste más cerebro, lo entiendo, de acuerdo, lo entiendo. Hubiera preferido que hubiéramos hablado y me hubieras tenido las suficientes agallas para decirme, no estoy feliz contigo,
no me siento satisfecho en esta vida que estamos creando y me he empezado a enamorar de otra persona. Vale, pues entonces lo hablamos, rompemos, finalizamos esta relación o matrimonio o lo que sea y cada uno por su lado, punto. Y si tenemos hijos en común o no, ¿de acuerdo? Depende del caso de cada uno, miramos cómo hacer las cosas bien para que ellos no sufran por nuestras decisiones de adultos mal hechas. Entonces, considero que hay que tener valor en esta vida. Y si algo no funciona, hay que hablarlo, pero antes de meter la pata o meterte en la cama de otra persona, considero. Porque antes de haberte metido en la cama de otra persona, perdona, pero habéis tenido que tener comunicación. Habéis estado teniendo un intercambio de miraditas y cositas. Entonces la respuesta es, seamos más valientes y digamos las cosas antes de hacer nada. Porque tienes que respetar que tienes un compromiso con una persona. Por lo tanto, le debes fidelidad mientras que ese compromiso esté. Y esa fidelidad es física y mental, emocional y energética. Es decir, si estás con esa persona, tú no estás pensando en otra persona. Si tú estás con esta persona, tú no estás fantaseando con nadie. Y me da igual que esa persona, que sean personas a tu alcance, que sean famosos y sean inalcanzables o no. Entonces, eso también es infidelidad. Entonces, cuando tú estás en una relación y estás como babeando porque te gustaría estar con el X cantante o la X actriz o lo que sea, eso es infidelidad también. Entonces, no. Cuando uno está con alguien, está con alguien. Y solo tienes ojos, mente para esa persona. Y si no, no te comprometas con nadie. Porque entonces no sabes lo que es amar. ¿De acuerdo? Entonces, fuertemente, estos mensajes que os lo diga, que quede bien claro, porque hay que dejar de ser infieles. ¿De acuerdo? Hay que dejar de ser eso. Y muchos de nuestros ancestros han sido infieles. Ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente o energéticamente. Entonces, si a ti te ha pasado eso, es porque tu árbol familiar está podrido. Y lo digo así de claro, y lo lamento por la palabra, pero es la verdad. Porque si a ti te pasa eso, tu linaje no está limpio. Lo normal es que tu linaje sea armónico, que vengamos de matrimonios sanos que se aman de verdad, papá y mamá se quieran y tengan hijos sanos, sin ningún problema de salud. Y que se amen y que sus hijos e hijas se casen, tengan hijos, sean fértiles todos y estén todos felizmente casados. Eso es lo normal. Cuando eso no ocurre en todo el familiar, hay manzanas podridas, hay raíces muy estropeadas. Y alguien siempre va a nacer con el suficientemente valor, las agallas necesarias, el que está capacitado para sufrir y no quedarse estancado ahí, sino que resurge de esa lamentación. Entonces, si te ha pasado esto, es porque tú eres fuerte, eres valiente y no te quedas ahí. Es decir, tú no te cortas las venas. Puede que lo hayas pensado, pero nunca te las cortas. Tú tienes una capacidad emocional muy fuerte, más de la gran mayoría de personas que hay en este mundo, ¿de acuerdo? Y tú, ante esta traición, ante estas bajezas u otras muchas que te han podido llegar a suceder, porque es muy fácil que hayas tenido infidelidad y además maltrato, emocional y físico. Pero tú, aun viviendo esa porquería, tú no te rindes. Tú tienes el corazón tan fuerte, las agallas, la valentía, el carácter tan fuerte, tan marcado, que tú sales de ahí. Tú sales, tú tienes esa capacidad. Tú eres capaz de hacer que toda esta represión, ¿de acuerdo?, salgas. ¿Veis qué diferencia de cartas? El avance y la represión. Tú tienes esta capacidad. Entonces tú haces que toda esa situación de mala muerte quede en un recuerdo, en un mal sabor de boca. Pero tú no te quedas ahí lamentándote, depresivo y no quiero vivir y amargo a la gente. No, tú no te quedas ahí. Tú sales renovado, tú renaces. Te han dado muerte y tú es que revives, ¿de acuerdo? Es como, me viene fuertemente el mensaje de, te levantas del sepulcro, tú eres un renacido, una renacida, ¿de acuerdo? Has resucitado. Básicamente, me viene fuertemente ese mensaje. Y por eso te dicen avance. Entonces, lo que te quiero decir es que, porque me han venido muchos mensajes de golpe, me viene fuertemente el mensaje de, has tenido una fuerte discusión con un ser muy amado, insisto, me viene fuertemente la pareja romántica, ¿vale? Pero, insisto, puede ser cualquier ámbito en tu vida. Pero a mí me ha venido fuertemente el mensaje de una relación, ya sea de novios o intento de ser novios, es decir, el cortejo, o un matrimonio, donde ha habido una ausencia de comunicación, os habéis enfriado un poco, ¿vale? Ha habido tensión y ahora es como que la vida te está diciendo hacer las paces. Es momento de hablar, de volver a veros, de volver a como a concertar una cita, por así decirlo, y hablar las cosas correctamente, porque ya estáis preparados para poder hablar de verdad de corazón y empezar a decir la verdad. De lamento
mi comportamiento porque me hiciste pensar por un momento que me ibas a hacer lo mismo que me hizo este energúmeno con el que viví X situación. Al igual, la otra persona te vas a dar cuenta como te va a decir exactamente lo mismo o similar. Tú también me hiciste sentir inseguridad, miedo a que me hicieras lo mismo que esta energúmena me hizo a mí cuando yo estaba bla 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 bla. Porque es muy fácil, insisto, cuando venimos de estas situaciones de infidelidad, de maltratos, etcétera, etcétera, tengas miedo a volver a abrir tu corazón y si esa persona, pues físicamente le tiene un aire a esa persona amada, pues eso es lo que pasa. Y os lo digo, y no serán iguales, pero sí que es verdad que tienen rasgos similares. O que se parecían, y eso también lo voy a decir por experiencia personal, os lo digo, porque quizás hoy tu persona correcta, tu alma afín, tiene un aspecto físico en concreto, ¿de acuerdo? Pero sí que es posible que cuando fuera más joven, esta persona sí tuviera un aire muy similar a tu ex, ¿de acuerdo? Porque eso suele pasar mucho, sobre todo cuando hay diferencias de edades. Y lo digo así de claro, es que me están llamando hoy. Hoy me están molestando para grabar. Hoy que lo he hecho más pronto el vídeo. Ahora no puedo atender llamadas, por favor. Respeten mi tiempo. Bueno, como iba diciendo, me viene fuertemente este mensaje que os lo diga, que os lo deje claro. Cuando existen diferencias de edades en las relaciones, es decir, diferencia de edades, desde 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, y etcétera. Porque al final, mientras que tú estés existiendo y estés sano y fuerte, ya os lo dije en vídeos anteriores, tu cuerpo está genial. Entonces da igual qué edad tengas, porque al final de cuentas solo es un indicativo, ¿de acuerdo? Pero cuando sí que existen diferencias de edades, es muy fácil que como uno de los dos ha nacido antes, es muy fácil que tú, mientras que estabas madurando para crear quiero decir, mientras que tú estabas madurando, existiendo, ¿de acuerdo? Pues claro, había una diferencia de edad bastante grande, es decir, si os lleváis 20 años, pues se nota. Entonces, que no es un problema, ojo, pero sí se nota en el sentido de, no lo mismo que tú ahora tengas 20 años y esa persona pues tenga 40, ¿de acuerdo? Eso es más fácil que vuestra relación funcione ahora, pero claro, antes no, porque eras muy pequeña tú, o muy pequeño él, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que hasta que os encontráis, que ojo, la vida siempre va a poner, y esto lo digo claro, el mensaje para que quede constancia, la vida no es injusta, la vida siempre te va a poner a la persona correcta en el momento que estás preparado ambos para estar juntos. Es decir, que si vuestra verdadera persona correcta existe una gran diferencia de edad, como son 20 años en adelante, 20 o 30 años, ¿de acuerdo? O más, nunca os va a poner en un momento donde os podáis, no va a poner juntos la vida en un momento que no podáis estar juntos. Es decir, a partir de que la legalidad exista. Es decir, antes de los 20 años no te va a encontrar con esa persona, ¿de acuerdo? Es decir, antes de los 18, que es lo legal, por lo menos en España. En el resto del mundo no lo estoy segura. Pero siempre os van a poner a esa persona en un momento cuando ya podéis estar unidos, sin que la justicia como que os separe, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. Entonces, claro, tú naciste con diferencia de edad, siendo más pequeña, ¿de acuerdo? En el caso de que seas mujer. Y claro, tú has tenido que también madurar, has tenido que vivir experiencias de vida y por el camino pues has tenido pues relaciones, que es algo muy normal que tengas, ¿no? Que te hayas podido enamorar pues, de X persona. Y esa persona que hayas conocido, físicamente se parecía a esa persona. Y luego cuando tú ya, después de varios años, conoces a la persona que sí es la correcta, te vas a dar cuenta que si pones fotos, te vas a dar cuenta como esa persona, la correcta de verdad, cuando era más joven se parecía un montón, un quintal a tu ex. Hoy, al día de hoy, la persona amada no se parece a tu ex, porque ya es un hombre, en el caso de que seas mujer heterosexual, es un hombre mucho más madurado, porque cuando nos hacemos mayores, pues, a ver, puedes estar joven, pero sí que es verdad que tus rasgos de niño o de niña han cambiado, se han actualizado al rostro y silueta de un ser adulto. Entonces, pero si os lo digo porque por pura experiencia lo puedo decir, que si veis fotos, se parecen bastante. Y eso es un poco colapso mental, porque cuando estáis enfadados o peleándose, te saca los demonios, porque llega un momento en el cual dices, seguro que no vas a hacerme lo mismo. Y esto os pasa sobre todo cuando estáis con ansiedad, estresados, no habéis dormido bien, habéis tenido muchos altibajos, entonces por eso es tan importante el descansar bien. Porque cuando no descansamos bien y tenemos asuntos pendientes que resolver, salen todos los demonios hacia el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente este mensaje que os lo diga,
Hoy toca el tema de amor y almas afines, por lo que estoy viendo, almas gemelas en esta lectura. Fuertemente me viene este mensaje, que os lo diga, pero creo que es importante que os lo aclare un poco y que también os cuente un poquito de mi experiencia personal, ¿no? Entonces os lo digo porque es muy fácil que eso ocurra. Entonces por eso me dicen fuertemente tenéis que soltar toda la pena del ayer, soltar y hablar bien con esa persona, porque esa persona sí es la correcta. Y es muy fácil que ambos ya os hayáis hecho daño al tener un poco como el recolado todavía cerca de lo que vivisteis ayer. Porque insisto, es que cuando conectas con la verdadera persona, es que vuestra relación, es que, a ver, quiero que lo dejemos claro, para que no haya duda. La finalidad de crear una relación es sanarte, tanto tú como la otra persona. Esa es la finalidad de crear una relación, ya sea de novios, de matrimonio, lo que sea. Es autosanarse. Tú te sanas a ti misma, a ti mismo, depende de tu caso, al conocer a esa persona. Y luego cuando estáis juntos, os sanáis mutuamente. Entonces, ese es el verdadero cometido de una relación. El descubriros juntos, el conocer la vida y disfrutarla desde una nueva perspectiva de estar juntos, porque es como que ampliáis horizontes. Entonces siempre una relación es para eso, para potenciar, para mejorar, para sanar, para elevar, para crear una mejor vibración en este mundo, porque el hecho de cuando dos personas que de verdad se aman y están deseando estar juntos, mantienen relaciones sexuales, como si emiten una vibración de amor tan grande, eso eleva el planeta. Y eso ayuda a que la propia Tierra, el planeta, se regenere, se sane, se purifique y deje de tener tanta oscuridad y tanta vibración negativa. También ayuda a que también hace como inspiración a otras personas, porque el hecho de tú ver a una pareja, un matrimonio que funciona, que se llevan bien, que se aman, que se apoyan, que se cuidan mutuamente y que tienen buena relación con sus hijos en el caso de que tengan o que quieran tener, ¿de acuerdo? Eso es inspirador, eso es bonito, eso es algo que dices, yo también quiero lo mismo. Entonces ya te ayuda como a querer sanarte, a querer mejorar, a querer pulir tu corazón y decir, vale, yo también aspiro, y se lo dices al mundo, a la Papá Universo, yo aspiro a que en un día, el día de mañana, tener lo mismo. Yo también quiero eso, sentirme conectado con una persona que realmente me quiera tal y como soy, que me respete, que me ame, que me ensalce y que me ayude a ser mejor persona, porque el hecho de conectarnos me hace querer siempre ser mejor, ¿de acuerdo? Y sin pisotear a nadie, ojo. Entonces, fuertemente estos mensajes que os lo diga, para todos aquellos que estéis queriendo crear una relación o la estáis creando y tenéis así inseguridades y miedos, y quiero que entendáis que toda relación, tanto de pareja como ya de matrimonio, tiene subidas y bajadas. Quiero decir, nunca es lineal, siempre hay ondas. Y a veces estaréis muy bien y a veces estaréis mal. No digo que fatal, pero sí un poco que existe tensión. Tensión de comunicación, tensión de... Porque insisto, siempre van a haber miedos, ya sea por el pasado o por el presente o por el futuro. Y sobre todo cuando hay hijos. Quiero decir, cuando hay hijos todavía hay más miedos. Porque es como que siempre existe como la duda de soy un buen padre, soy una buena madre, estoy criando bien a nuestros hijos, les dedico suficiente tiempo, o tienes miedo a que les hagan daño, ¿me explico? Entonces siempre es como que siempre tienes un motivo para preocuparte por otra cosa, ¿de acuerdo? Y que pueda influir a tu relación, o por temas de trabajos, o por temas de salud, o por temas de tus familiares. Quiero decir, siempre hay motivos que te hacen tambalear tu mundo. Y si se tambalea tu mundo interior, se tambalea tu relación. Porque hay que entender que una relación está formada por dos individuos y esa relación influye ¿cómo se dice? Vuestro estado emocional individual y luego el conjunto, porque si tú estás preocupada o preocupado, la otra persona te siente, la otra persona sabe que tú estás preocupada. Lo que no sabe, porque si tú no se lo dices, es que no sabe si estás preocupada por ti o por vuestra relación. Y ahí es el problema, que si no habláis de no, es que estoy preocupada porque me da miedo que a nuestro hijo le pase esto, o estoy preocupada porque me da miedo que en el trabajo me despidan, o que me bajen el sueldo, o, ¿de acuerdo? O he tenido una confrontación con mi jefe, o una confrontación con clientes, he tenido, ¿de acuerdo? O he tenido un conflicto con mis familiares, con mi madre, o alguien está enfermo que me importa, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es, si tú no hablas con tu compañero o compañera, esa persona sabe que estás mal, pero no se lo estás diciendo. Entonces, el error más grande que suele pasar es que esa persona empieza a sentirte que estás mal y cree que es por vuestra relación.
Es decir, estás pensando en romper con esa persona o divorciarte, y ese es el error más grande que se suele cometer en la sociedad, que es el no hablar realmente abiertamente de no, es que estoy preocupada por esto, o porque he visto una película y me ha dejado como al cuerpo, porque me ha hecho recordar a X situación que viví yo o en mi familia. Y en vez de decir abiertamente, no, es que me pasa esto, no lo dices, te lo callas, y entonces se va creando como una pelota muy grande. Y al final esa persona está sufriendo en silencio y tiene miedo a preguntarte porque tiene miedo de que le digas hemos terminado. ¿Y qué pasa? Que a esa persona al callarse empieza a vibrar negativamente y tú entonces te preocupas porque sientes a la persona que tiene un problema y no te lo quiere decir. Y cada vez se hace como la pelota más grande, porque entonces ahora te das cuenta de pero ¿qué te pasa conmigo? Y al final, cuando por fin habláis de la peor forma posible, porque entonces os empezáis a atacar y a echaros la culpa mutuamente. Y en vez de deciros claramente, es que yo estaba preocupada por esto. Yo es que estaba preocupada porque tú estabas preocupada por sin saber qué. Me explico. Entonces, en vez de existir una verdadera comunicación, solo ha habido malentendidos, solo ha habido, pues, una confrontación absurda, porque esa es la palabra, que podía haberse evitado, pero por no haber tenido la suficiente confianza o valor para decir realmente lo que estaba ocurriendo, porque a lo mejor os daba vergüenza, o no sabías cómo decirlo, o tenías miedo, o simplemente creíste que era una tontería y no era necesario decirlo. Pero sin embargo, por ser algo tan pequeñito, resultó que ser la gota que rompió la piedra. ¿De acuerdo? Entonces lo digo porque es muy fácil que estas cosas se hagan, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Por eso insisto tanto que realmente lo que hace que un matrimonio o una relación funcione, el 90% es la comunicación. Es el 90%. Sin comunicación no tienes relación. Esa es la verdad. ¿El sexo es importante? Sí, claro que lo es. Pero no más que la comunicación. Si no hablas de corazón a corazón con esa persona, nada va a funcionar, ni hoy ni nunca. Porque insisto, cuando sois solo novios, bien, es fácil. Pero cuando ya empezáis a dar pasos mayores, como es el matrimonio, que ya hay leyes donde estáis juntándose, quiero decir, ya tenéis responsabilidades mayores, ya hay pues una propiedad en común, tenéis un título en común, donde si haces esto o lo otro, todavía hay acciones legales, para que nos entendamos. Y si además tenéis hijos, pues todavía hay más responsabilidad. Aparte, cuando te casas, tienes también responsabilidades, entre comillas, con la familia de la otra persona también. Entonces, como existen más cargas. Entonces, la respuesta es hablarlo todo muy bien, porque si dais pasos tan grandes como es el matrimonio y los hijos, son dos cosas muy, considero que marcan mucho un antes y un después en tu vida. Y si tenéis propiedades en común también, o si creáis negocios en común, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que hay que pensarlas y no se pueden tomar a la ligera. Entonces, cuando las haces, hazlo porque de verdad lo sentéis de corazón y porque haya habido una gran comunicación, una gran confianza, una gran transparencia y sinceridad, si no, no lo hagáis. Entonces, muy importante esto, ¿de acuerdo? Que os lo diga, que lo recalque. Porque si queréis que todo fluya, tiene que haber una comunicación con pelos y señales. Y ojo, es normal que no todos los días estemos abiertos a decir nuestros sentimientos, a decir cómo nos sentimos, porque a veces ni siquiera tú mismo o tú misma lo sabes. A veces de repente te despiertas con un dolor en el pecho, en el corazón, y no sabes qué te ocurre. Y simplemente lloras y es como, no sé qué me pasa, ¿de acuerdo? Pero la respuesta es, confía en esa persona, sobre todo si la tienes al lado. Si la tienes al lado, con más motivos para permitiros abrazaros, y a veces un simple abrazo soluciona muchas cosas. Y es que a veces no hace falta, es que a ver, cuando digo comunicación, me refiero a comunicación verbal y comunicación corporal también, ¿de acuerdo? Porque para mí los abrazos también considero que es algo muy necesario, ¿de acuerdo? Al igual que dormir juntos, es vital. Porque cuando dejáis de dormir juntos, la relación se empieza a enfriar. Y esto es algo que mucha gente a veces se burla y no. Cuando estáis acostumbrados a dormir juntos, eso de dormir separados hace mucho daño. Porque es como que de repente os estáis alejando el uno del otro. Y poco a poco, tontamente, os vais distanciando. Cada vez os rozáis menos. Es como que os vais como esquivando las miradas. Vais rompiendo vuestra relación en silencio, sin daros cuenta. Entonces, una vez que ya estáis viviendo juntos, ya sea por parejas de hecho, por así decirlo, sí, o matrimonio, una vez que ya habéis intimado, ya más físicamente, es decir, no es lo mismo en el cortejo, que no hay contacto, es contacto cero, que solo es comunicarse y punto, es solo hablar, es decir, sois solo amigos, ahí vale, cada uno en su casa.
Pero una vez que ya habéis dado pasos y ya habéis mantenido relaciones sexuales, en el momento en el cual ya os habéis dado un beso en los labios, para que quede claro, ya es bueno que estéis juntos. Es bueno estar ya viviendo juntos y tener esa formalidad. Porque cuando ya unís vuestros chakras, vuestras energías, estáis ya muy unidos, muy vinculados. Ya existe una energía que está entrelazada y la distancia no es buena, insisto. Ahí no es buena. Cuando solo sois amigos y no ha habido nada, contacto cero, vale, insisto, podéis estar lejos, pero y aún así duele también. Pero cuando ya hay contacto físico real, las distancias son muy malas y rompen la relación. Insisto, se crean malentendidos fácilmente y todo es muy arreglable, pero si no tenéis comunicación verbal o corporal, todo se resiente. Y a veces simplemente necesitas abrazar a esa persona o mirarla a los ojos, cogerle de las manos para simplemente sentir que todo está bien. Y a veces solo es eso, ¿de acuerdo? Entonces, es muy triste que muchas veces rompamos relaciones por no haber tenido las agallas necesarias para decir claramente todo lo que sentíais, ¿de acuerdo? Y yo lo he visto, muchos matrimonios que realmente podían seguir funcionando porque funcionaban bien, pero mucha gente se ha metido por medio, amistades y familia, incluso gente del trabajo, por caprichos o porque le gustaba a esa persona o porque les tenían envidia y les daba rabia que estuvieran juntos, y se han metido por medio. Y han estado cuchicheando, sobre todo cuando había hijos por medio. Porque ahí es cuando más aprovechan, porque estáis más cansados, estáis más susceptibles, más sensibles, con más inseguridades, y porque es que esto es un error que se comete muy grande. Y es el creer que porque que te conviertas en padre o madre, tienes que permitir que muchos te aconsejen. Y sobre todo, familia. Entonces muchas veces se comete el error de querer escuchar mucho a los padres, es decir, a los abuelos, y la respuesta es tu hijo, es tu hija, ¿quién mejor que tú, que has sido quien lo ha creado, para conocerlo y saber cómo tratarlo? Entonces, no digo que todo el mundo sea así, no, hay gente que es muy buena, insisto, hay verdaderos padres que son maravillosos, pero digo para los que no. Si tú de joven no te llevas bien con tu padre o con tu madre y luego has sido padre y te sigues llevando mal, te sigues teniendo una mala comunicación con tu padre o con tu madre, insisto, no aceptes consejos de alguien que no te quiere. Y lo digo así de claro. Porque cuando un padre o una madre no trata bien a sus hijos, habría que ver el porqué. Habría que ver el porqué. Porque es muy fácil que a lo mejor no seas el hijo de tu verdadero progenitor. ¿De acuerdo? Cuando un padre o una madre odia a su hijo, es que lo quiero dejar claro, cuando se odia a un hijo o a una hija, nunca aceptes consejos de esa persona para tus hijos, porque los consejos que recibas van a ser el mismo resultado que tú tienes hoy con tu padre o con tu madre, es decir, te llevas mal, con tu hijo te vas a llevar mal, porque estás escuchando a la voz incorrecta, ¿vale? Es que quiero que quede claro. Acepta consejos de tu padre o de tu madre o de tu abuelo o bisabuelo, quien sea, ¿de acuerdo? O amistades, si esas personas te aman y te llevas bien y tú ves en sus vidas que les vaya bien, ¿vale? Es decir, coge consejos de gente que le vaya bien la vida. No cojas consejos de alguien que le va mal, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo tengáis claro este concepto. Porque son tus hijos. Entonces, tienes que cuidarlos. Insisto, tú, si has decidido ser padre o madre, estás preparado para hablar con ellos. Son tu creación. Ellos te van a escuchar. Pero tienes que permitirte ser sincero o sincera. ¿De acuerdo? Entonces, permítete hablar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces es como, deja de sentirte como que eres, como que no sabes hablar con ellos cuando realmente sí sabes. Porque son como tú. Es tu hijo o es tu hija. Entonces, se parecen a ti. Entonces, tienen las mismas debilidades, las mismas inseguridades que tú tenías cuando eran pequeños. ¿De acuerdo? Cuando tú eras pequeño, perdón. Entonces, ellos quieren escucharte a ti. Porque son tú. De cada palo tiene su astilla. No sé si me explico. Entonces, como, permítete tú hablar con ellos de lo que a ti te hacía sentirte inseguro o insegura cuando eras más joven, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es permitir también tener esa comunicación con tus hijos, porque muchas veces te da vergüenza contarle tus experiencias de vida de cuando eras más joven, porque a lo mejor me diste mucho la pata, y es como, no se lo niegues, porque tus hijos pueden aprender de ti. De hecho, tienen que aprender de ti en muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de querer privarles de tus secretos más ocultos, les haces que sea más fácil que ellos vivan lo mismo o peor que tú, ¿de acuerdo? Entonces es como, deja de tener vergüenza y dile, pues mira, cuando yo era joven, pues me pasó esto y esto y esto. Por eso hoy soy tan estricto
o soy a veces tan controladora, o soy tan de aquella manera porque me da miedo que tú también pases por esto, porque es muy difícil luego resolverlo, porque duele mucho el corazón cuando te hacen esto, esto y esto. Entonces la respuesta es, habla más con tus hijos, ¿de acuerdo? Entonces este mensaje viene muy fuerte para todos aquellos que estáis en una relación con hijos o un divorcio con hijos, ¿de acuerdo? Que os permitáis volver a hablar con vuestros hijos de verdad de corazón, que no tengáis miedo a decirles todos vuestros mayores desastres y que os dan vergüenza que se los digáis, porque les va a ayudar mucho a entenderos más a vosotros o a vosotras, a que exista una mejor conexión, una mejor comunicación y que al mismo tiempo les ayudéis como a madurar, a reeducarse y a que cuando quieran tener hijos ellos, vuestros hijos, ¿vale? Es decir, para que vuestros nietos tengan una mejor educación, gracias a que tú como abuela, ¿de acuerdo? O abuelo, abriste el corazón. Entonces, fuertemente este mensaje porque, insisto, en las familias se tiende a callar todo mucho. Y se tiende a callar y a repetir mucho todo. Es decir, el mismo conflicto que tuvo la abuela lo vive la madre, la hija, la nieta, la bisnieta. Entonces, como decir, paremos ya de seguir repitiendo el mismo patrón, la misma historia, porque todos estamos callados y es como de, bueno, que cada uno se apañe en la vida. Y es como, no. La respuesta es, hablemos, ayudémonos mutuamente para dejar de hacer la misma mala acción que todo el rato se está cometiendo. Es decir, empecemos a sanar nuestro árbol familiar. Fuerte ese mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, os he salido cartas de volver a hablar, ya sea con tu compañero de vida, ¿de acuerdo? Tu pareja, tu matrimonio, ¿de acuerdo? O porque tengas que hablar con tus hijos, o con un compañero o compañera del trabajo porque ha habido confrontación, o con tu jefe, ¿de acuerdo? O con tu trabajador, con lo que sea. Aplicarlo a vuestra vida, ¿de acuerdo? Pero la energía es esa, el volver a comunicaros. Y si hace falta viajar o desplazarse para poder tener esa conversación, tenerla, hacerlo. Porque a lo mejor tus hijos se han ido a la otra punta del mundo y no puedes hablar con ellos más cercanamente. Entonces también te está pidiendo la vida como que ten el valor de ir cara a cara con esa persona que te importa. Es decir, si hace falta viajar, planificarlo todo bien para poder verse y poder reforzar la relación, el vínculo que tengáis afectivo, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente estos mensajes para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Y a su vez tenerlo en cuenta porque, insisto, si habéis tenido un divorcio y tenéis hijos, recordad que vuestro hijo o vuestra hija se parece físicamente y mentalmente y en muchos comportamientos, actitudes y gustos a tu ex. Entonces es como sana bien con tu ex para que cuando tu hijo o tu hija se desarrolle y haga cosas similares a tu ex o a ti, ¿de acuerdo? No le tengas asco, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se odia a los hijos o a las hijas porque se parece a tu ex y es como, es que a ver, si es hijo de ti y de tu compañero o compañera, se tienen que parecer, porque habéis juntado dos genéticas, ¿de acuerdo? Y son las vuestras, entonces ellos no tienen la culpa de que no os llevéis bien ahora, ¿de acuerdo? Entonces es como, dejemos de tenerle ese retintín a los hijos por eso, porque tienen la misma genética y porque lo normal es que tu hijo se parezca a su padre, igual que la hija es lo más normal que se parezca a la madre, más que todo porque es el mismo molde, es el femenino o es el masculino, ¿de acuerdo? Pero ojo, a veces también hay como alteración y la hija se parece más físicamente al hombre. Normalmente cuando eso ocurre es porque queréis un niño y lo sabéis, al igual que cuando la niña se parece más, es decir, cuando la niña se parece físicamente a papá, queríais un niño y lo sabéis bien, al igual que cuando el niño se parece tanto a mamá físicamente, queríais una niña. Entonces, esto es una verdad que lo lamento a quien le resuene, pero voy a ser clara. Hoy me han permitido que os lo diga. Todos a ver, una mujer embarazada está 9 meses pensando en su criatura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí mamá es la que estuvo pensando en que quería un niño o quería una niña, sí es cierto. O, a su vez, también es muy fácil que esa mujer en concreto, pues estando embarazada, ella quería un determinado sexo, ¿de acuerdo? Pero su marido no quería ese sexo. O ella misma tenía conflictos con la mujer o con el hombre, ¿de acuerdo? Y aunque deseara en el fondo que su hijo fuera, quiero decir, que su bebé tuviera X sexo, como no se sentía sanada con la energía femenina o la energía masculina, nació el bebé en base al sexo que ella no quería o que sí quería, pero hubo alteraciones en la materia. Ojo, y eso no tiene nada que ver, no siempre, para ser más exactos, no siempre tiene que ver con la orientación sexual, ¿vale? Pero depende del caso de la familia,
sí tiene que ver con la orientación sexual, ¿vale? Ahí lo voy a dejar también claro, pero cuando la niña se parece a mamá, había concordancia, mamá quería una niña. Cuando el niño se parece a papá, había concordancia, ambos querían un niño. Cuando se parecen, es a la inversa, es decir, la niña se parece a papá y el niño se parece a mamá, queríais el cambio de sexo, queríais que vuestro hijo o hija fuera otro sexo diferente. Y por eso es fácil que luego la niña, bueno, sí, de hecho es así lo que ocurre, porque es muy fácil que veamos en la sociedad que hay muchas mujeres que tienen como cuerpo de hombre, al igual que hay muchos hombres que tienen como cuerpo de mujer. Eso es por esto, porque no queríais que fuera ese sexo, queríais el otro. Y es como que se ha quedado como un punto medio, ¿de acuerdo? ¿Y esto a veces influye al gusto sexual? Sí, esa es la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a omitirlo. ¿A veces influye? Sí. Pero aquí es la experiencia de vida de cada uno de nosotros el decidir, ¿mantienes ese gusto sexual o no? ¿Y por cuánto tiempo? Porque, insisto, si has nacido o has creído que necesitabas ese gusto sexual en concreto, no voy a definir cuál, sino que tenías ese gusto, también tienes que entender que si eso te ocurre, también es por destino. Pero, exactamente, es por destino y eres tú quien decides qué experiencias necesitas vivir para poder sanar también tu árbol familiar. Porque también cuando existe un cierto gusto sexual, también sucede para que se libere y que se sepa la verdad de tu árbol. Porque no eres el primero o la primera que le ha ocurrido lo mismo, solo que muchos se han callado y tú has nacido en la actualidad, donde es más como fácil decir lo que tú eres o lo que sientes. ¿De acuerdo? Entonces también quiero dejarlo claro para aquellos que les resuene esta lectura, que lo tengáis en cuenta. Porque es muy fácil que estés sufriendo y que tengas conflictos con tu padre o con tu madre porque sabes esto desde niño, desde niña, que sabes que ellos han influido en que tu vida no sea la que tú querías que fuera, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo tengáis en cuenta porque si eso ocurre, tenéis que hablar con vuestros hijos y tú tienes que hablar con tus padres, ¿de acuerdo? En primer lugar, para explotar y cabrearte y luego para poder resolver y sanar, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, si esto ha ocurrido, es porque vuestro padre, vuestra madre tenían conflictos internos. Porque es muy fácil, insisto, porque lo más habitual es que nadie haga duelos con la energía femenina o energía masculina. Muchas veces, es decir, para que lo entendáis fácilmente, muchas veces se tienen hijos y tú odias en secreto a tu madre o a tu padre, ¿de acuerdo? Y los odias en secreto porque nunca te has permitido como quitarles el... Son perfectos, ¿de acuerdo? Y no te das cuenta que todos tenemos nuestras fallas, ¿de acuerdo? Pero es como que te sientes mala hija o mal hijo por decir, es que odio que mi madre me haya hecho esto o mi padre me haya hecho esto. Y al nunca haberlo dicho y y permitido hablar con ellos, existe un dolor grande. Entonces tienes un conflicto con la energía femenina, ¿de acuerdo? O masculina. Y sin haber hecho ese duelo, tienes un hijo o una hija. Y luego tu hijo, tu hija, depende el odio que sea, depende el nivel del odio, porque puede ser un odio pequeño o un odio muy grande. Entonces, en base a ese nivel de odio, pues luego hay alteraciones en tu bebé. Porque es la única forma de asegurarte, a nivel de la vida, de que aprendas a decir las cosas. Porque así es como nos lo hace la vida. Nos toca el suelo y siempre nos va a atacar, por así decirlo, a lo que más nos importa. Entonces, si tú estás queriendo ser madre o ser padre, tienes que tener muy claro todas estas cosas, porque todo lo que no sanes con tu árbol familiar, luego tus hijos se lo van a comer, ¿de acuerdo? Lo van a vivir, lo van a experimentar. Y vais a sufrir todos en silencio o abiertamente por las consecuencias de vuestros actos por no haber tenido la valentía de haberlo hablado anteriormente y haberlo solucionado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, porque lo mismo que pasa con los hijos, a nivel de la genética y todo esto y los gustos sexuales, o la apariencia del cuerpo, o que exista un hijo o una hija con enfermedades, porque es muy fácil que eso también ocurra, sobre todo al día de hoy. Con tantas mentiras que hay en el árbol familiar, pues es fácil que tu hijo nazca con que le falta un brazo, o que le salgan 3 ojos, o que tienen problemas de que sus órganos no terminan de fabricarse o crear como que sus órganos no pasan de ser infantiles a adultos, es decir, no han madurado, ¿de acuerdo? Y todo esto es por esto,
por los conflictos emocionales que hay en tu clan familiar. Entonces, por eso es tan importante, insisto, que cuando os juntáis y decidís tener un hijo o una hija, que lo hagáis conscientemente, no de forma de prisa y corriendo y porque se me pasa el arroz, básicamente, sino hablarlo bien, claramente, porque luego todo lo que no hayáis hablado, vuestro hijo o vuestra hija os lo van a hacer explotar, ya sea porque se manifiesta en enfermedad o en gustos que a lo mejor no son lo que tú deseas o entiendes o aceptas, ¿de acuerdo? Y tus hijos se rebelan contra ti, ¿vale? Y te odian, porque les has callado cosas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la familia es considerado algo muy importante, muy delicado, y es algo que nunca se debería de tomar a la ligera. Por eso meto tanto el dedo ahí, ¿de acuerdo? Porque hay que empezar a ser más responsables, mucho más responsables, ¿de acuerdo? Y no tener hijos porque sí, sino porque de verdad eso es lo que quieres. Pero no por capricho tampoco, sino porque de verdad, porque los hijos no son juguetes. Entonces, sé que no todos sois así los que me estáis escuchando, sé que no, ¿vale? Pero os quiero profundizar para que también entendáis más cómo funciona la sociedad, para que no os lo hagáis todo tan personal y que simplemente entendáis lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces, esto realmente no es por vosotros ni por vosotras, sino quiero que sea un mensaje para entender y dejar de juzgar tanto al resto de personas que hay en el mundo, ¿vale? Y simplemente entender, porque todo esto mucha gente no lo sabe, ¿de acuerdo? Y quien lo sabemos es porque lo hemos tenido que vivir, o hemos tenido que vivirlo en primera persona o haberlo visto a otras personas que nos importaban y ver su sufrimiento. Entonces, por eso es lo que os estoy queriendo explicar. Entonces, es importante que si queremos cambios en la sociedad y en el mundo, primero entendamos cómo funciona todo para dejar de hacernos daños mutuamente y simplemente como ser más empáticos y comprensivos, ¿vale? Eso es lo que yo quiero transmitiros a través de esta lectura, de estos mensajes que me están avasallando para que os lo diga, ¿de acuerdo? Porque no son temas que tenía pensado tocar en esta lectura, para nada, pero me están haciendo que os lo diga. Entonces, si me hacen presión para que os lo diga, creo que es importante, porque alguien tiene que escucharlo. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona la sociedad para dejar de crear guerras, ¿de acuerdo? Entonces os lo quiero decir porque las guerras existen porque la familia está mal creada. Y así de claro os lo voy a decir. Cuando realmente muchas personas crean una buena familia, donde exista todo, donde todo sea armonía y todo esté correcto, que todos se aman, todos están felices, siendo quienes son, sin importar si su orientación sexual es la hetero o la homosexual, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Eso no importa, lo que tú elijas, lo importante es que tú seas feliz eligiendo lo que tú sientas que es lo correcto para ti, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que entiendas, ¿de acuerdo? Para que no quede ninguna duda. Pero lo que tienes que tener claro es que tienes que ser feliz, siendo tú en tu máximo esplendor, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando existen familias tóxicas, familias que se mienten, familias que son infieles con todo el mundo, o que hacen cosas raras y hacen, pues, asesinatos o robos o etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Cosas malas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que poco a poco la sociedad se vaya ensuciando la energía, se vaya pudriendo, se vaya creando un mal ambiente y se vaya como propagando. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de hacer estas conductas, entenderlas y que de forma natural, al todos estar haciendo las cosas bien, ¿de acuerdo? Esa energía de sucia se vaya eliminando de forma natural sin que tú tengas que hacer nada realmente, sino simplemente hacer tu vida. Entonces, si todos empezamos a tener esta conciencia y a que cuando digamos me junto con X persona y creamos nuestro plan familiar, si lo haces ya conscientemente, sabiamente y con amor siempre, siempre con la verdad por delante, tú ya creas una buena familia, es decir, creas un nuevo árbol familiar puro, limpio, correcto. Y eso hace que el mundo funcione mejor, porque tú estás haciendo un ejemplo y tus hijos harán ese ejemplo, seguirán tus pasos, tus bisnietos, y así sucesivamente vamos limpiando la energía del planeta y creando amor en vez de guerra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero que entendáis. Y es por eso es tan importante la creación de la familia, porque ahí es la base de la humanidad. El mundo está dirigido por familias, porque es el núcleo. Lo que nos mueve de verdad no es el dinero, es nuestra familia. Ya sea la familia en la que has nacido o la familia que tú quieres crear, ¿de acuerdo? Pero eso es el motor verdadero que nos mueve a los seres humanos, a las brujas y a los brujos, insisto. Y a los animales también, si os dais cuenta. Porque un animal es capaz de matar a otro animal, sin importar si es familia o es un individuo.
por su familia, por defender a sus crías, por defender a su marido o a su esposo, ¿de acuerdo? Eso es lo que te hace el instinto, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender que los animales y los humanos no son tan diferentes. Entonces lo que nos mueve de verdad es la familia. Y eso es algo que entendí y desde que lo entendí lo tengo muy claro y es verdad. Es lo que es tu motor. Es lo que te hace mancharte las manos o no, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender esto. Cuando crees tu familia, tienes que hacerlo de corazón. Y si la has creado y no ha salido bien, pues es momento de dejar de lamentarte, dejar de odiar a tu ex, dejar de desearle lo peor y simplemente decir, mira, yo vivo mi vida y lo hago lo mejor que puedo. Amo a mis hijos, aun siendo de esa persona. Sí, los amo. Y me voy a asegurar de darles lo mejor de mí y voy a darles el máximo aprendizaje en la medida que sea posible, sin agobiarles, sin hacerles daño y sin nunca faltarle el respeto a la otra persona con la cual decidí tener este hijo o esta hija. Si lo he dicho bien, esta hija. Entonces esa es la respuesta. Que sin importar lo que viviste ayer, que eso no influencie tu presente y tu futuro, ¿de acuerdo? Es aceptar está bien, esto no funcionó, ¿de acuerdo? Hoy entiendo que en ese momento no me amaba, no me respetaba y por eso te elegí a ti. Y de ti y de mí nacieron estas preciosas criaturas, que son nuestros hijos, nuestras hijas. Es lo único bien que hicimos, ¿de acuerdo? Entonces es entender y aceptar esto para tú tener una vida digna y hacer que tus hijos y tus hijas tengan una vida digna, para que ellos puedan en un futuro amarse de verdad bien y ellos sí tengan la posibilidad ahora, o ellos o sus nietos, o tus nietos para ser más correctos, de si ellos aún no son suficientemente capacitados como para amarse y elegir bien, quizá ellos no, tus hijos no, pero a lo mejor tus nietos ya sí son capaces de entender esto bien y ya poder limpiar el árbol familiar y que de ahí nazcan realmente pues familias buenas, ¿de acuerdo? Entonces esto es un más a más todo el tiempo, pero depende lo incrustado que esté este dolor en vuestro ADN, pues es más fácil que la primera generación lo consiga o la segunda, la tercera, la cuarta o más adelante, ¿de acuerdo? Pero insisto, todo esto, esta posibilidad de que todo salga bien es más fácil si existe comunicación. Cuanto más seáis capaces de hablar padres e hijos, madres e hijas, ¿de acuerdo? Es más fácil que todo fluya mejor. Insisto, tienes que dejar de tener vergüenza por lo que viviste o por lo que te pasó y contárselo a tus hijos. Cuando tú sientas que está el momento correcto, ¿de acuerdo? Pero tienes que decírselo. Porque el hecho de no decírselo, de ocultárselo, es lo que va a hacer que esa persona lo viva, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo tengáis en cuenta, porque al final de cuentas, si lo has vivido, es porque era necesario. Entonces, no se lo ocultes. Usa tus experiencias para enriquecer la vida de tus hijos y de tus nietos, ¿de acuerdo? Fuertes son mensajes. Entonces, ahora que hemos hecho esta pedazo charla en medio de la lectura, vamos a continuar con los mensajes de los oráculos, ¿de acuerdo? Porque te querían decir de tal para cual. Lo cual me cuadra totalmente que haya tenido que decir todo este discurso entre medias, esta explicación, porque si os dais cuenta en esta carta, aquí ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo a mamá pájaro, a papá pájaro y a su cría pájaro. Y si os dais cuenta, bueno, sus dos crías, es decir, a la macho y a la hembra. Tiene un hijo y una hija. Esto es la energía que me viene. Entonces, justamente lo que estaba hablando sobre las familias. Entonces, están queriendo decir es, tus hijos se parecen a ti, y a tu marido y a esposa y a esposo, ¿de acuerdo? A papá y a mamá, ¿vale? Para que quede claro. Entonces, tus hijos tienen que parecer a vosotros, a los progenitores. Entonces, lo que os he estado diciendo, como se parecen a vosotros, tienden a pecar de lo mismo, a cojear de lo mismo. Entonces, como ayúdales tú, con tu ejemplo, con tu sabiduría, con todas las experiencias de vida que has tenido, para asesorarles y ayudarles a que sepan madurar en la armonía correcta y no desde el ego herido, ¿de acuerdo? Es decir, enseñarles a que siempre gane el corazón y no la mente. Y eso tú ya lo tienes que saber, de hecho, o lo estás empezando a saber, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente el mensaje de tienes que ser ese líder primero para tus hijos o tus hijas, ¿de acuerdo? Para luego poder ser líder para otras personas. Pero lo primero es en casa, luego ya al mundo, ¿de acuerdo? Y luego te dicen, dispuesto a soltar. Este mensaje me viene fuertemente que es, estate dispuesto a soltar los traumas, los miedos y todos los dolores que hayas sentido, ¿de acuerdo?
Pero también me viene fuertemente el mensaje de, estate dispuesto a soltar a tus hijos, a tus hijas. Es decir, estate dispuesta a comprender y entender que nunca tus hijos o tus hijas serán suficientemente mayores como para que se vayan de casa. Entonces, como acepta que cuando ellos quieran irse, déjales ir. No les manipules, no les intentes comer la oreja, les intentes como meter miedo para que se queden contigo. La respuesta, sobre todo este mensaje os lo digo para todas aquellas personas que estáis divorciadas y no tenéis una nueva pareja, una nueva relación, para ser correctos. Entonces, este mensaje fuertemente para todas aquellas mujeres, me viene fuertemente de mujer, concretamente, de... sí, un dolor bastante punzante. Porque cuando estamos bien, cuando estamos bien en nuestro matrimonio o en nuestra relación, o te has separado pero estás en una nueva relación, eres menos controladora o controlador y estás menos pendiente de tus hijos, lo cual también les viene bien para que ellos sean capaces de autorrealizarse, independizarse y hacer su vida de forma natural. El problema es cuando no estás con alguien. Cuando no estás con alguien porque a lo mejor no lo has conocido y no merece la pena a nadie en este momento, ¿de acuerdo? Pero si es tu caso, me viene fuertemente el mensaje de no intentes retener a tus hijos e hijas y aunque tú creas que son demasiado jóvenes, déjales que se vayan. Permite que creen su vida, porque ya es momento de partir, ¿de acuerdo? Entonces es como déjales que vivan su vida, al igual que tú tuviste tu decisión de crear tu vida. Entonces, y te vas a sorprender porque a lo mejor eso es lo que te necesitas, que tus hijos se permitan irse a otra ciudad o en la misma ciudad, a unas calles, quiero decir, o a otro país, quiero decir, déjales que hagan la vida que tengan que vivir y que se equivoquen las veces que tengan que equivocarse. Y a lo mejor eso es lo que tú necesitas para hacer ese duelo, terminar de curarte, permitir conocerte en máxima profundidad y con ello conocer a la persona correcta con la que tienes que estar. Entonces, fuertemente este mensaje de dispuesto a soltar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor también eso te ayuda a terminar de soltar, porque a lo mejor el hecho de que no quieras que tus hijos se vayan es porque aún sigues sintiendo dolor por tu ex y es como, ahora que se van tus hijos, te permites como profundizar más, porque claro, como no querías como malmeter ante tus hijos por lo que te hizo esa persona, es posible que te hayas callado sentimientos y situaciones, ¿de acuerdo? Para no hacer daño a tus hijos. Entonces ahora que se van, es como que te permites como abrir el corazón y terminar de vomitar todo lo que viviste. Y es tu proceso de sanación. Entonces al poder sanar, al poder hablar abiertamente, a lo mejor con amistades, o contigo misma simplemente, o contigo mismo, pero te miras ante el espejo y vomitas, y así es la palabra, vomitas todo lo que te callaste por años, ahora es cuando por fin tu alma se sana, se libera, y ya entonces sanas y te conectas con la verdadera persona que tiene que estar contigo. Fuertemente ese mensaje. Pero eso lo vas a conseguir, en muchos casos, cuando tus hijos se vayan, ¿de acuerdo? Porque es cuando por fin como que te has relajado. Y es como que ya has sentido como de, vale, mis hijos ya se han ido, ya estoy tranquila, porque esto viene fuertemente para las mujeres, porque las mujeres somos más como que hasta que no esté todo bien, no podemos como ser felices. Y esto es algo que creo que es importante que le prestemos atención y que no seamos así, ¿de acuerdo? Pero que sí que es verdad que es un patrón que tendemos a tener todas las mujeres, de somos muy cuidadoras. Y a nuestras crías pues las cuidamos mucho, estamos como muy para nuestras crías. Y es como, por eso me dicen fuertemente el mensaje de aprende a soltar para no crear obsesión o codependencia con tus hijos, ¿de acuerdo? Porque es más fácil que exista codependencia madre e hijo o hija que padre e hijos. Es que la energía masculina es lo que digo. Los padres, a ver, el hombre está colmado de energía masculina. Entonces la energía masculina es mucho de independencia, mucho de saber avanzar, saber ir hacia adelante en la vida y también es como que al él no parir está menos vinculado con la cría, ¿de acuerdo? En cambio, tú has vivido un proceso diferente, has vivido 9 meses de embarazo, has creado 9 meses un vínculo muy fuerte, una conexión con tu bebé. A su vez, es que la has tenido en tu interior. Ese bebé sabe cosas de ti que tu marido a lo mejor no sabe, ¿de acuerdo? O sabe, pero no tan fuertemente como la criatura, porque ha estado escuchando tus sentimientos. Quiero decir, tú a tu marido le has podido ser sincera o no, pero el bebé lo ha escuchado todo al milímetro. A ese bebé no le puedes mentir, porque te ha sentido tus emociones, las ha vivido contigo. Entonces eso es importante que lo entiendas. Entonces sí es normal que exista más fácil codependencia madre con bebé que padre, porque el padre ha tenido un vínculo muy diferente. De hecho es que él cuando ya soltó el espermatozoide ya se desvinculó de su hijo, no sé si me explico. En ese momento ya lo soltó. Ya, mientras que estaba el espermatozoide en su interior,
había una conexión más fuerte, pero en el momento en el cual se separó es como ya hizo corte. En cambio, tú has tenido 9 meses de conexión. Entonces luego, al momento del parto, en teoría, al cortar el cordón umbilical, cortaste ese vínculo, pero existe aún todavía una conexión hasta unos ciertos años, hasta que el bebé ya se desenvuelve, crece y ya se empieza a ser un niño, una niña, ¿de acuerdo? Es decir, ya se autoabasteces por sí mismo, ¿de acuerdo? Esa es la palabra. Pero si no has hecho bien el duelo, pues es más fácil que aún el niño o niña sea adolescente y aún sigas vinculada excesivamente con esa criatura. Entonces ese es el problema, que antes de que llegue la adolescencia, tú como madre tienes que haberte desvinculado de tu criatura. Es decir, ojo, que sigas queriéndolo, que lo sigas amando, que lo sigas protegiendo, pero no tan excesivamente. Porque ahora tu hijo ya es mayor, ya es un adolescente, ya sabe defenderse, ya sabe comer por sí mismo, ya sabe tomar decisiones. ¿Mejores o peores? Bueno, depende del caso, porque hay niños o niñas muy espabilados, con mucha mentalidad, con mucha capacidad de desarrollar infinitas cosas, insisto, y hay otros que no. Pero es que si te metes siempre en su vida y no le permites que crezca, que evolucione y que piense por sí mismo, es difícil que ese niño o niña sea independiente. Porque si tú siempre estás encima, no le estás cortando las alas de forma inconsciente. Entonces también para mí es muy fuertemente el mensaje que os lo diga, para aquellas madres que estáis como muy encima de vuestros hijos, porque os falta la figura paternal, ¿vale? Porque eso es el error que se suele cometer, que al faltaros el marido o el compañero al lado, esa atención que tendríais que darle a vuestro marido es la excesiva que le dais a vuestros hijos, ¿de acuerdo? Porque como no queréis que le falte de nada, intentáis ser padre y madre a la misma vez y la respuesta es: tú solo puedes ser madre, tú solo puedes ser padre. El querer ser las dos cosas, estás haciéndole una sobresaturación a vuestro hijo o a vuestra hija, insisto. Entonces, cuidado, porque a veces nos pasamos demasiado, porque necesita descansar de ti. Entonces, porque si no descansa de ti, ambos creáis vínculos tóxicos. Y es como que nunca ese niño o esa niña termina de desarrollarse, tiene como carencias afectivas y miedos a incluso crear una relación ellos el día de mañana, y es como que siempre necesitan como seguir siendo tu hijo. Es como que nunca se permiten ser adultos. Y son adultos envejecidos, por así decirlo, pero son niños eternos. ¿Me explico? Es como que nunca te sueltan. Y eso es lo que ocurre cuando muchas veces, pues, este caso de familias donde el hijo tiene 40 años y sigue en casa con su madre. Y todo eso es por no haber cortado el vínculo con su madre. Porque existe una gran codependencia por ambos. Porque al final se ha convertido el hijo en tu marido. Y tu hijo te ve como a su mujer ideal. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por eso digo que hay que cortar la codependencia, porque suele haber mucho este tipo de conflictos en la sociedad. Y hay que entenderlo, no juzgarlo, pero sí entenderlo para poder solucionarlo y evitar que se siga sucediendo. Entonces, por eso es tan importante que sepamos hacer los duelos. Al igual que cuando un hombre se ha quedado viudo y se ha tenido que quedarse a cargo de su hija y se escucha, se ve, de hija tiene 40 años o 30 años y se ha quedado en casa de papá y se encarga ella de cuidarlo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Lo mismo, codependencia con papá. ¿De acuerdo? Y a su vez, insisto, estos son los ejemplos más radicales, por así decirlo. Pero también hay luego codependencias de la hija se casa, pero sigue apostando más por papá que por el marido. Es decir, si tiene que elegir a uno de los dos, elige antes al padre que al marido, cosa que es lo que no tiene que hacer. Tiene que elegir a su marido, no a su padre. Si no, no está felizmente casada. Cuando eliges a tu padre en vez de a tu marido, es porque realmente no amas al hombre con el que estás. Porque tu padre es el pasado y tu marido es el presente. ¿De acuerdo? Entonces, importante tener esto en cuenta, porque son fallos muy graves que arruinan tu vida y la de tus hijos, en el caso de que tengas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser, si tú eres el padre o eres la madre, tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Y tú tienes que crear vínculos sanos contigo y con los demás, ¿de acuerdo? Y nunca puede ser un padre más importante que tu marido. Nunca puede ser más importante tu madre que tu mujer. Si no, no haberte casado con esa persona, porque entonces no es la correcta. Así de simple. Entonces es como tenéis que tener estas cosas claras, ¿de acuerdo? Porque cuando una persona se queda viuda o divorciada, insisto, depende del caso, porque ambos son una pérdida, diferente evidentemente, pero es una pérdida. En ese momento, esa persona está sola,
tiene que hacer su duelo, tiene que hacer su vida, y es lo correcto. Entonces lo peor que puedes hacer es que se meta en tu casa, ¿de acuerdo? Y que se meta en medio de vuestra relación. Eso es lo que no hay que hacer. Y da igual que sea por enfermedad, porque también puede ser que muchas veces metemos a los padres en casa porque están enfermos, y es tampoco, porque el hecho de que esté enfermo es una invitación a hablar de tus traumas. Habla de tus traumas y sé tú mismo o tú misma la que tenga el valor de autosanarse. Porque, insisto, si aceptas la enfermedad es porque aceptas que es más fuerte el recuerdo de tu experiencia dolorosa que tus ganas de vivir. Entonces, lo peor que puedes hacer es meterlo en tu casa. Porque entonces ahí sí te digo que tu madre o tu padre va a estar enfermo toda la vida, de verdad. ¿Por qué? Porque le has dado justamente lo que necesitaba. Tu atención. Y eso es lo peor que puedes hacer. En el momento en el cual tú no le das atención a esa persona, solo hay dos opciones. O decide dejar de estar porque no quiere estar, porque no le gusta su vida y por eso ha enfermado, o encuentra el motivo de fuerza de salir hacia adelante y decir, ahora voy a vivir, y voy a vivir de verdad bien. Entonces el problema es que tendemos a decir, quédate conmigo, y es como no. La respuesta es, fuera codependencias. Estás enfermo porque tú has decidido dar más fuerza a los traumas que a los buenos momentos de vida. La enfermedad sucede así, cuando damos más fuerza a los traumas, cuando dejamos que la energía negativa, todos los pensamientos negativos, de no soy suficiente, yo no valgo, etcétera, etcétera, tengan más fuerza que nuestras ganas de vivir, realmente de nuestras cosas buenas. Si tú te centras en todo lo bueno que hay en ti, tú no enfermas. Entonces, lo peor que puedes hacer es condenar el matrimonio de tu hijo o de tu hija por tu egoísmo, por tú no ser capaz de autocuidarte y quererte. Entonces, muchos matrimonios se rompen por meter a los padres en casa. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que dejemos de hacer eso. Es que es mi madre, es que es mi padre. Vale. Tú lo has dicho, es tu madre, es tu padre. Es mayorcito, es mayorcita. Es independiente y que esa persona ha vivido su vida. Por lo tanto, que te deja a ti vivir tu vida. Porque tienes tu derecho a vivir tu vida. Y ese es el ejemplo que tienes que darle a tus hijos. Que llegado el día de mañana, cuando ellos tengan su vida, y si tú decides enfermarte porque no decides hacer tus traumas, ellos no tienen que cargar contigo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sé que es algo muy duro. Y esto puede estar mucha gente de acuerdo o no, pero esta es la verdad. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia vida. Y a dejar de cargar con cosas que no nos pertenecen. Entonces, la salud solo te corresponde a ti. Tú eres la única persona que está capacitado para enfermar o para sanar. Tú. Y tú tienes el deber, la obligación moral de ti mismo, hacia ti mismo y hacia los demás, de estar sano. Entonces, toma mejores decisiones para estar siempre sano. Y no hagas que ni tu marido o tu esposa cargue contigo, que tus hijos no carguen contigo, o tus nietos. Entonces, mantente sano y fuerte y no hagas que tus hijos o tus seres queridos destruyan su vida por ti. Eso es lo que quiero que quede claro este mensaje, ¿de acuerdo? Por eso te dicen el tal para cual, es decir, deja de repetir lo mismo que han hecho tus padres o tus abuelos o tu árbol familiar, porque esto es lo típico. Se le muere el marido a tu madre y la metes en casa, o al revés, metes a tu padre porque se le ha muerto su madre, su esposa, que es tu madre, ¿de acuerdo? Es lo típico. O ahora papá está enfermo, lo metemos en casa. O el hermano se ha divorciado, lo metemos en casa. O nuestro hijo se ha divorciado, lo metemos en casa. Y te está rompiendo tu matrimonio. Entonces, o te hace enfermar porque al final sus historias personales que esa persona no ha sido capaz de resolver, te las comes tú. Y no es cuestión. Entonces, hay que aprender a que cada uno cargue con su historia y que la resuelva. Sin importar si es tu padre o si es tu hijo. O tu hija, ¿de acuerdo? O tu madre, ¿de acuerdo? Entonces, que quede eso claro. Dejemos de destruir nuestra vida porque las demás personas sean inmaduras, irresponsables y no hagan lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Hay que ser responsables. Si eres mayor para comprarte un trozo de pan, eres mayor para empezar a decidir bien sobre con quién, sí o no, metes en tu casa o en tu cama o donde quieras. ¿De acuerdo? Entonces, seamos responsables. Insisto, casarte y tener hijos no es una decisión a la ligera. Pensarlo bien y cuando lo hagáis, hacerlo de corazón. ¿Y te puedes equivocar? Claro que sí. Es fácil equivocarte.
pero si lo haces con el corazón es más fácil que no te equivoques. Entonces, no te dejes llevar por lo que muchos piensen, ¿de acuerdo? Intenta hacer las cosas lo mejor posible, ¿de acuerdo? Tómate tu tiempo, ¿de acuerdo? Para hacer las cosas lo mejor posible, insisto. Que nunca sea algo de prisa y corriendo, dejemos de ser tan impulsivos, ¿de acuerdo? Tomémonos el tiempo para conocer bien a esa persona. Y si hace falta que sean más años, vale, porque sean más años de ser solo amigos, ¿de acuerdo? Pero conocerse bien, ¿de acuerdo? Y sanar los traumas, importante, hablar de ello. Y cuando os queráis comprometer, os comprometéis, pero que los traumas se hayan sanado, importante, porque si no, de nada sirve un noviazgo largo, ¿de acuerdo? El cortejo tiene que valer para sanar los traumas, ¿de acuerdo? Y si sois compatibles, entonces dar más pasos, pero si no, no, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el cual hay hijos, hay muchas complicaciones después. Entonces hay que evitar que si se sabía que no había compatibilidad, pues no tengáis hijos, ¿de acuerdo? Porque luego van a sufrir ellos y sus descendientes, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a corregir, ¿de acuerdo? Hacer las cosas lo más conscientemente posible, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a que el mundo sea mejor, ¿de acuerdo? Y se soluciona cuando hacemos las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces, y os lo digo claramente porque tienes que estar dispuesto a soltar todo lo que te han enseñado que no era bueno. Dispuesto a decir, mi madre hizo esto, esto y esto, y por eso yo hoy he vivido esto, sí, y eso duele. O porque mi padre hizo esto, 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 ahora yo lo estoy viviendo, pues sí. Tienes que soltar y darte cuenta de, mi padre no es perfecto, mi madre no es perfecta, sí es verdad. Cometieron errores y yo creía que era un hijo deseado y luego resulta que no. Fue un hijo que no era esperado y por eso se casaron y se obligaron a estar juntos cuando se odiaban. Entonces, sí, esto es la verdad de muchas familias. Entonces es como, acéptalo, entiéndelo y haz el duelo, ¿de acuerdo? Porque, insisto, las posibilidades son infinitas. Entonces, están diciendo tus ancestros, tus guías, porque este mensaje me viene fuertemente que es de vuestro árbol familiar. Es vuestros ancestros queriendo decíroslo de lo que han vivido para que tú no lo tengas que vivir. O si lo estás viviendo, se disculpan porque tú lo hayas tenido que vivir y quieren que sepas que lo sienten, ¿de acuerdo? Entonces, ahora te dicen tus ancestros de posibilidades infinitas. Los caminos se abren para ti. Si tú has vivido todo esto, los lamentamos que lo hayas tenido que vivir para limpiar el árbol familiar, insisto, pero te dicen que todo esto no acaba aquí, sino que existen más caminos a los cuales puedes acceder. Y de hecho se abren para ti por haber sido tan valiente de haber vivido toda esta porquería y no haberte quedado ahí, sino que haberte permitido como renacer y resurgir, ¿de acuerdo? Y a su vez ser un ejemplo para tus hijos y futuras descendencias, ¿de acuerdo? Entonces te están dando también como una felicitación te están pidiendo perdón, te están dando las gracias y te están impulsando a decirte, sigue continuando. Que tú eres como el hijo o la hija elegido por el árbol familiar que se encarga de sanar el árbol, de liberarlo y de gracias a ti se iluminan las raíces que estaban enfermas. Tú las estás sanando, las estás purificando gracias a tu sacrificio. Fuertemente ese mensaje. Y a su vez te dicen las posibilidades y el beso de la rosa. Es decir, en tus ancestros te están como queriendo abrazar, llenándote de luz y te están diciendo que es momento de que ahora seas feliz. De que saben que has vivido situaciones muy complicadas y muy difíciles y muy dolorosas y es como que te están brindando su apoyo, su cariño, su ternura para que te permitas realmente volver a despertar esa sensibilidad en ti, que te permitas otra vez volver a creer en el amor y que te están diciendo que todo aquello que viviste, que eso no era lo que realmente te merecías, pero que fue necesario para tú hoy ser quien eres. Entonces ahora te están como invitando a decir permítete volver a amar, permítete amarte a ti, amar a otra persona y que no tengas miedo como a volver a crear una relación, ¿de acuerdo? O a volver a ser madre o padre, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor tuviste un aborto o tus hijos nacieron bien pero luego tuvieron un accidente y fallecieron, ¿de acuerdo? Entonces como que me vienen muchas pérdidas. Depende de quién lo escuche, me viene fuertemente eso. Que has tenido como duelos muy difíciles y a lo mejor en base a eso se rompió la relación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces me viene muy fuertemente el beso de la rosa. Es como, permítete volver a ser vulnerable, que no te dé miedo esa parte de ti
y que te permitas volver como a ser acariciado por la vida, volver a ser abrazado, volver a ser amado y volver, insisto, a confiar. Insisto, porque aquí está la rosa y está la mariquita, que la mariquita está encima y le está dando como un besito. Entonces también es como una imagen muy tierna, muy... Permítete, porque insisto, la rosa es eso. La rosa es una de las flores más bonitas que considero que existe, que es muy codiciada, muy preciada, pero si os dais cuenta es preciosa, muy delicada, muy sensual también, muy bonita, pero tiene espinas. Entonces para mí me hace ver cómo sois vosotros y vosotras. Unas personas realmente preciosas, bellísimas, con un alma muy pura, también sois muy atractivos, pero ¿qué significan las espinas? Que habéis vivido experiencias muy dolorosas, por eso os protegéis. Ante todo, ante personas que sean buenas y personas que no lo sean. Entonces me viene fuertemente el mensaje de eres un guerrero, eres una guerrera que sabe las batallas que ha tenido que pelear y que ganar o perder, pero es como que es un momento ya es momento de ser feliz. Es un momento de abrirte ante el mundo, de dejarte ser tal y como eres, porque la rosa está abierta, si os dais cuenta, es decir, se está expandiendo, se está permitiendo como estar en contacto con otros seres y que no tiene miedo ya que alguien la vea, porque a lo mejor ese es el miedo que tenías, que por haber tenido un mal matrimonio o una mala relación, te daba miedo que la gente supiera que eres una persona guapa, sensual o guapo o sensual, ¿de acuerdo? Tenías miedo a sentirte deseada o deseado, porque tenías miedo a que te volvieran a hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces es un momento como de, has hecho ya tu duelo, porque ahora entiendes la verdad, ahora comprendes el por qué viviste todo esto, porque era para sanar tu árbol familiar, ¿de acuerdo? Tu árbol genealógico, y gracias a ti está todo iluminado y purificándose, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya entiendes la verdad, te es más fácil soltar y hacer el duelo. Y ahora es como que te permites vivir y decir, vale, pues ahora que soy más sabia o más sabio y me quiero de verdad, me permito realmente estar dispuesta a tener amistades o tener una pareja de verdad leal y buena que de verdad me quiera tal y como soy sin querer cambiarme, ¿de acuerdo? Entonces me viene fuertemente ese mensaje. A su vez, no es casual que te haya salido la energía del león, despertará el león. Entonces es como te viene ese periodo ya de tiempos buenos, dulces, donde te reconectas con tu máxima sensibilidad y además también te encuentras con tu fuego, con tu poder personal, es decir, tu empoderamiento. Entonces, fuertemente este mensaje de te has permitido entender todo lo del árbol familiar, te has permitido soltar, hacer los duelos, gracias a eso se han abierto los caminos hacia ti, es decir, las oportunidades, el ampliarte tus horizontes, el sentirte como que ya no estás limitada o limitado, sino que ahora es como que tienes el mundo para ti. Quiero decir, que ya no existen fronteras, puedes caminar por donde quieras, ¿de acuerdo? Eso te ha hecho sentirte bien contigo misma o contigo mismo, dejar de sentirte tan vulnerable y también sentirte vulnerable, pero aceptar tu vulnerabilidad como algo positivo y no como algo negativo como tú antes creías que era, ¿de acuerdo? Es decir, te has permitido como sentir tus sentimientos y darte cuenta de que hay belleza en ti, a pesar de todo lo amargo, a pesar de las espinas son parte de ti, tus cicatrices son parte de ti, pero ya no te molestan como antes sí te molestaban, porque has visto belleza en ellos, porque ahora ves que tus espinas no te atraviesan el corazón, sino que están simplemente apegadas a tu estructura. Es decir, esas espinas se podría decir que son como tu palabra tajante, firme y que asusta a toda la gente malintencionada, ¿de acuerdo? Pero en cambio acerca a toda la gente que tenga buenas intenciones hacia ti, porque valoran que seas una mujer o un hombre que marca límites, que es claro, tajante, firme y que pone las cartas sobre la mesa, ¿de acuerdo? Fuerte mensaje. Y a su vez, al hacer todo esto, te empoderas, te sale la energía del león o la leona. Entonces es como que despiertas ese poder en ti de amor propio, de ser una persona súper clara, autoritaria, una líder o un líder, ¿de acuerdo? Pero que se ama y que va con la verdad por delante siempre. Una energía muy fuerte de fuego, de acción, ¿de acuerdo? Y a su vez te dicen el mar explorado. Te dicen que necesitas despertar esa vulnerabilidad y esa energía fuerte de acción. Es decir, me atrevo a deciros que es un equilibrio entre la energía femenina, el verso de la rosa, porque esta imagen me viene fuertemente la mujer totalmente. De hecho, las flores es mucha energía femenina, ¿de acuerdo? Y luego el león, esto es energía masculina totalmente. Quiero decir, el fuego, el empoderamiento. Entonces es como, has equilibrado ambas energías, tu feminidad y tu masculinidad, sin importar si eres hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y gracias a haber hecho ese equilibrio, a ese reconocimiento de energías, ahora te estás permitiendo estar surcando las aguas, tus emociones, tu mundo interior y también tu mundo exterior, ¿vale? Y te permites conectar contigo
y explorar todo de ti, en todos los ámbitos de la palabra, a nivel emocional, a nivel sexual, a nivel energético, ¿de acuerdo? Es decir, que te permites explorar, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo, a quien le resuene que lo coja. Pero también me viene fuerte mensaje de explorarte a nivel interno, mental, energético, emocional, pero también el más inexplorado, es autodescubrirte, ¿de acuerdo? Pero me viene fuerte el mensaje de autodescubrirte a ti, a tu ser amado, por eso te han dicho lo de la pareja, es decir, que vas a empezar a conectarte con la persona correcta y en base a conectarte con la persona correcta te permites también como explorar sus sentimientos, su cuerpo, su energía, ¿de acuerdo? Todo. Pero que te permites ya realmente profundizar de verdad. Y no como antes, que a lo mejor te quedabas más en la superficie, ya es como no. Sí, me importa explorar tu cuerpo, pero es que ahora, antes de explorar tu cuerpo, quiero explorar tus emociones. Quiero saber cómo piensas, cómo sientes, cómo reaccionas ante la vida. Entonces, como que ahora le has dado más importancia a otras cosas que antes no tenías tan en cuenta. Porque antes a lo mejor te dejabas llevar más por la atracción sexual y ahora es como no. Me importa más saber de qué pasta estás hecho o hecha antes que dar un paso más en este ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente el mensaje de ir a lo desconocido. Y a su vez también fuerte el mensaje de un viaje a un lugar que conoces, pero que no has explorado suficientemente, es decir, lo conoces pero no lo conoces bien. O, o que vas a un viaje donde vas a un lugar que no conoces realmente. O que conoces de vidas pasadas y ahora tienes que actualizar la información porque, claro, de cuando viviste en tu vida pasada ahora, pues ha cambiado el lugar, ¿de acuerdo? Pero me viene fuertemente el volver como a permitirte ser un niño o una niña y, y comportarte como si fuera la primera vez que haces tal cosa. Como antes de que te hicieran daño. Entonces te permites como explorar, como investigar, como descubrir todo de ti y de la otra persona y de ese lugar, ¿de acuerdo? O de ese trabajo nuevo, pero que te permites explorar y descubrir como si nunca nadie te hubiera hecho daño. Como si fuera la primera vez que lo haces, ¿de acuerdo? Es decir, la interacción. Y a su vez te dicen, excelente y lleno. Tu copa está llena de sentimientos puros, limpios, mágicos. Y a su vez tienes la carta de... tienes la imagen... En la imagen tienes una flor, un florecimiento. Es decir, me viene fuerte mensaje de este viaje que vas a hacer hacia tu interior o hacia el interior de la otra persona o hacia un lugar, etcétera, etcétera, es positivo. Te va a ayudar a como redescubrirte, a colmarte de felicidad, de alegría. Te va a ayudar también a como renovar tus sentimientos, tus pensamientos, tu forma de ver el mundo, de sentirlo. Y te va a colmar de mucha belleza. Fuertemente ese mensaje. Te va a rejuvenecer. Va a hacer que tu alma se sienta más elevada, más conectada y más como en paz. ¿De acuerdo? Y las últimas cartas que te han salido son matriz divina, es decir, la conexión con el todo, con el papá universo, mamá tierra, con Dios, con como lo quieras llamar, con tus ángeles, pero sobre todo también con tu yo, es que viene fuertemente la palabra de tu yo soberano. Es decir, has conectado con tu verdadero ser, con tu alma. Y al conectarte contigo, te permites conectar con el universo y estar como en perfecta sintonía, sabiendo hablar con él, o ella, de acuerdo, depende de cómo tú lo quieras decir, pero es como conectar con esa energía, saber hablarlo y poder manifestar todo lo que necesitas en este momento, aquí y ahora. Es decir, me viene fuertemente el mensaje de te has convertido en un brujo, en una bruja, que eres consciente de ti, de los demás, y puedes hacer realidad cualquier cosa que tú deseas de corazón. Ya tienes el poder, por eso tienes la copa llena. Porque tu corazón ya vibra en la sintonía correcta y haces que todo sea tangible aquí y ahora, ¿de acuerdo? Tienes esa capacidad ya de materializar, ¿vale? Y a su vez te salen los últimos mensajes, el gran amor y la llamada de la musa. Entonces, para mí fuertemente el mensaje es de cuando te permites sanar de verdad de corazón y te amas a ti, porque tú eres el amor de tu vida, insisto, por fin es como que materializas todo lo que te he dicho. Es decir, estás conectado con la matriz divina, entonces puedes crear todo cuanto deseas de corazón, insisto. Fuertemente otra vez el mensaje, el mismo mensaje. A su vez me viene fuerte también el mensaje de que has conectado contigo, con tu gran amor, ¿de acuerdo? Pero también es como que has conectado fuertemente con la persona correcta. O lo conoces ya o estás a punto de conocerlo, pero es como de
si vas a conectar con la persona correcta, insisto, con tu alma afín, con tu alma gemela, para que nos entendamos. Entonces, ahora sí te toca ya ser feliz con esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, es como que por mucho tiempo sabías quién era o no lo sabías, ¿de acuerdo? O sabías quién era, pero no habías podido como afianzar la relación, ¿de acuerdo? Pero, insisto, no es casual las primeras cartas que me han salido de tienes que hablar con esa persona porque se había resentido el corazón. Entonces, para mí que salga esta carta, al final ya casi, me viene como la confirmación de si tenías dudas de si esa relación merecía la pena salvarla o no, es un sí. Para mí me viene fuertemente el si realmente esa relación simplemente se enfrió porque no hubo una buena comunicación, pero ahora ambos estáis dispuestos a negociar, a hablar de alma a alma y poner las cartas sobre la mesa, es un sí a que es una relación buena, que va a prosperar y que va a ser realmente la fortuita, ¿de acuerdo? Y de ahí, si queréis crear hijos o no, ¿de acuerdo? Depende de vuestro caso, va a ser una buena siembra, una buena cosecha, ¿de acuerdo? Entonces me viene muy fuertemente el mensaje de va a ser un gran amor, que merece la pena vivir, ¿de acuerdo? Y el hecho de que te salga justo al lado la llamada de la musa es un amor que te va a inspirar, te va a ayudar a despertar tu creatividad en todos los ámbitos, ya sean en los negocios, profesionales también, ¿no? Pero también a nivel también sexual, te va como a despertar como la creatividad, el saber cómo sentir el placer correctamente y no como lo que viviste antaño, que era solo sufrimiento y dolor, etcétera, etcétera. Entonces me viene fuertemente la musa ahí también a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel de salud, porque te va a inspirar como a crear mejores recetas de cocina, que vas a sentirte más nutrido, ¿de acuerdo? O también te va a inspirar como a trabajar con piedras, como a trabajar con la energía y con ello rejuvenecer tus células, sanarte, ¿de acuerdo? O te va a ayudar también como a encontrar ese amor, esa pareja, esa persona, ¿no? Te va a ayudar también como a ser más creativo y a saber liberar mejor tus emociones, a saber a lo mejor pintar, a saber escribir con más amor, con más ternura, con más pasión, con más ilusión. Entonces me vienen fuertemente estos mensajes, o si eres músico o te gusta la música, vas a saber cómo escribir mejores letras o cantar mejor o en base al amor, ¿de acuerdo? Entonces, fuertes esos mensajes de te van a colmar de inspiración. Es como que si estabas por un tiempo que te sentías como apagado, desconectado, es decir, sin señal, te sentías como que la inspiración no les ha ido, es que no la encuentro por ningún lado. Es como que esta persona te va a reactivar, te va a ayudar a renovarte, a poder volver a desatascarte y a volver a ser fluido, ¿de acuerdo? Es como que al amarte tú, esa persona está en tu vida porque tú, como tú te amas, vibras correctamente. Entonces ya conectas con esa persona que también te ama y juntos elevéis vuestra vibración mutuamente. Y eso hace que ambos os lucréis por el permitiros ser creativos ambos en vuestros proyectos personales o profesionales, ¿de acuerdo? Os vais a lucrar ambos juntos o por separado, pero al estar juntos, ¿de acuerdo? Porque el simple hecho de estar juntos enriquece todo lo que tocáis, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo os inspiráis mutuamente y si tenéis un trabajo o un propósito de vida donde trabajáis con personas o animales o plantas, también todos aquellos individuos que estén relacionados con vosotros, con las personas que trabajéis o que se beneficien de ello, ¿de acuerdo? Es decir, vais a fomentar esa vibración. Entonces como que os vais a inspirar mutuamente y vais a ser inspiración para el mundo. Fuertemente esos mensajes. Así que gracias, mojaditos. Esta ha sido vuestra lectura bastante intensa, bastante curiosa considero, de escuchar varias veces porque he dicho muchos mensajes muy curiosos que creo que es importante tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado, que os haya ayudado mucho, que os haya ayudado a crear conceptos y sobre todo consejitos para vuestro día a día, que os apliquéis, ¿de acuerdo? Si resuenan con vosotros, por supuesto, si no, no. Así que gracias por vuestro tiempo, por haber estado aquí. Gracias de todo corazón. Si esta es la primera vez que me ves, me presento, yo soy Ana María y encantada de ser vuestro canal de luz y poder ofrecer estos mensajitos, ¿de acuerdo? Gracias de todo corazón. Si te ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir, suscribiros si aún no os habéis suscrito. Gracias. Nos vemos súper prontito, súper abracitos y embrujados para todos y todas vosotras. Besitos y nos vemos muy prontito en la siguiente lectura. Besitos para todos. Gracias.